Y vimos esta mañana cómo Jesucristo fue un ejemplo de la separación bíblica, separación del mundo, consagrado para el Señor, santo para el Señor, aunque estaba en medio del mundo, pero no practicaba ni participaba de las obras del mundo. Y él sabía perfectamente, como esta mañana vimos en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Y lo dice bien, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, no provienen de la palabra de Dios. No es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros, sino que lo que Dios quiere obrar en nosotros es que Él esté en nosotros. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en eso estamos. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Darle gloria. Entonces, apártate del mundo. Conságrate para el Señor. Sé santo como yo soy santo, dijo el Señor. La segunda S, que también esta mañana hemos visto lo que era la separación, esta tarde vamos a ver el sacrificio. Dios pide de ti que te sacrifiques. Es una señal de madurez. Y nos lo muestra la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 13, versículo número 15 y 16. Vamos a leerlo, oraremos y entonces comenzaremos. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra preciosa, gracias por el poder que tiene tu palabra, porque hemos comprobado muchas veces cómo es viva y eficaz, cómo obra en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, que de tal manera que cambia esas costumbres y tradiciones de la carne y de los hombres y nos hace nuevas criaturas. Y esa nueva criatura ahora quiere honrarte y glorificarte, y aunque sigue teniendo la carne, sigue luchando, y por eso tu palabra nos da esta breve exhortación. Esta exhortación con amor, como solo tú sabes hacerlo. Esta exhortación que está con instrucciones para que las sigamos, pero además nos da un ejemplo único, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Disculpad. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos estudiando. La segunda señal de madurez es el sacrificio. Un cristiano que se sacrifica. ¿Sabéis que la carne no quiere sacrificarse? ¿Sabéis que la mente no quiere sacrificarse? ¿Sabéis que el ser humano, por naturaleza, nunca está dispuesto a sacrificarse por nada? Me sacrifico por lo que vale la pena. Me sacrifico por trabajo. ¿Por qué? Porque saco provecho. Me sacrifico por tantas otras, por mi esposa y por mis hijos. ¿Por qué? Porque llevan mi sangre y son parte de mi vida y de mi ser. Pero y aún así algunos dicen, ni por eso me sacrifico. No es natural el ser que se sacrifica como la palabra de Dios enseña. El sacrificio es una cosa que Dios quiere darte el sumo ejemplo para que lo imitemos, para que lo sigamos, para que entendamos. ¿Queréis ser discípulos de Jesucristo? Sacrificaros. Eso es lo que dice. ¿O no lo dice así? ¿Queréis ser mis discípulos? Entonces el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Maestro,
Yo quiero heredar la vida eterna. Vale, sacrifícate por mí. Entrégamelo todo. Dalo todo. Coge tu dinero y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¡Ah! ¿Sacrificio? No, yo quería a lo mejor comprarlo, la salvación o alguna otra cosa, pero sacrificio. Que me va a costar mi reputación, me va a costar mi familia, me va a costar sacrificar tiempo. No. El escritor de Hebreos sabe y entiende muy bien que el oyente sabe mucho de sacrificio. ¿Pero qué sacrificio? ¿Os acordáis de Saúl? ¡Sacrificio quiero hacer! ¡Sacrificio! De esos que no me cuesten nada. He cogido las ovejas que le he quitado a Agar, el rey que acabo de conquistar, y les voy a ofrecer. Pues, ¿qué más me da? Mira, hasta las más gordicas te voy a dar. Fíjate qué macho que soy. Y dice, no. Sacrificio es otra cosa. Quiero obediencia. Y la obediencia es, ¿te digo que el día del Señor es el día del Señor? Entonces es del Señor. No pienses de quién más es. ¿Te digo que la palabra de Dios es tu comida? Entonces es tu comida. No pienses que te da igual si comes o no comes. Te digo que quiero tener comunión contigo y que todos los días necesitas orar a mí y tener un tiempo especial conmigo. Entonces no faltes a la cita. Te digo que te he llamado para la gran comisión y quiero que vayas y prediques a todo el mundo. ¡Oh! Señor, pides mucho. Señor, mira, el talento que me diste lo escondí debajo de una alfombra. Cuando vengas, como yo sé que tú exiges mucho, pues ahí tienes lo tuyo. Señor, hijo, ¿no te das cuenta que la salvación que yo compré para ti significó sacrificio? ¿Significó entrega? ¿Significó darme y no di un pedacito? Dice la palabra de Dios que Dios no escatimó a su hijo, no dijo, bueno, de mi hijo, bueno, voy a dar la túnica, voy a dar las sandalias, pero que no le toquen a él la carne. No, dice que no lo escatimó, lo entregó enteramente por ti y por mí. Y la túnica y las ropas que tenían las perdió también. Pero su vida y su sangre y el dolor también estaba incluido. Sacrificio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Pero que no me cueste mucho, sacrificio no. ¿Ah, sí? Entonces, ¿puede decirlo Cristo lo mismo de ti? Yo no me voy a sacrificar por ti. Gracias a Dios que Él no pensó nunca como tú y como yo. Él siempre dijo, lo voy a dar todo. Porque el amor al Padre, el nombre del Padre y la gloria del Padre lo requieren todo. Y Él te ha amado a ti. Y su amor no es parcial, es completo. Aquí estoy. Dijo el Señor Jesucristo en la máxima de entrega, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tengo que sacrificar todo mi ser, dame la copa amarga. Que en vez de beberla José Bernabé, en vez de beberla fulanito y fulanita, la beberé yo entera por ellos. Yo me sacrificaré. Ahora, es mucho pedir para el Señor Jesucristo que le imite, que le siga, que trate de dejarle a Él vivir en ti, porque si Él vive en ti, Él se va a sacrificar, Él va a entregar, Él va a dar. Así que los judíos entendían muy bien de lo que estaban hablando. El sacrificio era extremadamente importante para el judío. Era la provisión divina para limpiar el pecado bajo el antiguo pacto. Así que estos cristianos, judíos cristianos, estaban pensando, ahora que estamos en el nuevo pacto, como Jesucristo se ha sacrificado, seguramente algunos pensaban, pues yo ya no tengo que hacer ningún sacrificio más.
¿Pide Dios algún sacrificio de ti? Ya habéis visto que la introducción ya ha dado las pistas. ¿Pide Dios algún sacrificio de ti? ¿Sabían que Cristo le había ofrecido el único sacrificio que satisfizo las demandas de Dios por el pecado? ¿Sabéis cuál es el único sacrificio que satisfizo las demandas de Dios por el pecado, por tu pecado y por mi pecado? Lo tenemos expuesto en la iglesia para que todo hombre sepa que has costado mucho. Tú y yo hemos costado mucho. El precio más alto que se pueda pagar por un alma. El Cordero de Dios fue sacrificado para quitar tu pecado y mi pecado. He aquí el Cordero de Dios. Y esa es nuestra predicación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hay Cordero, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay sangre. Si no hay sangre, no hay limpieza de pecado. Sí, que costó tu salvación y mi salvación. Y no cualquier precio. El único que no había pecado tenía que pagar por todos los pecados de todos los pecadores. Así fue la voluntad del Padre, el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así obró Dios. Y eso es amor, sacrificio. Algunos en el matrimonio llegan a él y dicen, no, yo la amo, pero sacrificio, no. Le compro una sortija, una collar y ya está. No es sacrificio, es dinero lo que cuesta el matrimonio. Sí, y por eso algunos le quitan la tarjeta. No, por aquí, por allá. Sí, por supuesto, pero es más que eso. Cristo, Dios Padre, preparó una esposa para Cristo. Y dijo, esa esposa, hijo mío, va a costar el precio más alto que nunca nadie haya pagado. Tu propia vida. ¿Para qué? Para limpiarla porque está sucia y necesito tu sangre, que es la única limpia, para limpiarla de toda maldad. Y te prepararé una esposa que será limpia por dentro y por fuera. Cuidado que algún cristiano dice, yo estoy limpio por dentro, por fuera puedo hacer lo que quiera. No. Sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Dios está hablando del exterior. Así es. La vida que Dios quiere que llevemos. Así que la respuesta a estos judíos cristianos que están escuchando aquí, si ya Cristo ha hecho todos los sacrificios, ya no hace falta que hagamos ningún sacrificio. ¿Tenemos que hacer algún sacrificio? ¿Hace falta? ¿Cuál es? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? Y la respuesta es, sí que tenéis que hacer sacrificios y hay sacrificios que hacer. Que Dios declara claramente aquí. Un sacrificio de alabanza y de buenas obras en su nombre. Alabanza a Él y sacrificio o servicio a otros. Así es. Esas son las dos cosas que nombran en cuanto al sacrificio y te vas a dar cuenta que lo involucra todo, toda la vida. Sacrificio de palabra y sacrificio de vida, de hechos. Así que el primero, sacrificio de palabra, dice ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ese es Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios ya no quiere sacrificios de granos o de semillas o de animales. Solamente quiere sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Los salmistas sabían mucho de esto. Ya en el libro de Salmos se menciona una y otra vez. Porque aunque en el Antiguo Testamento la ley prevalecía y se enfatizaba, la ley estaba llena de gracia porque quería obrar
en el hombre un reconocimiento de que no podía cumplir la ley y que necesitaba la gracia de Dios. Entonces, dice en esos escritos, los salmistas conocían mucho de este tipo de sacrificio. Y la pura verdad es que si todos los salmos quisieran definirse con un... Tengo agua. Si quisieran definirse... Ya está, gracias. Perdón. Debería de haberlo pensado antes. Si todos los salmos quisieran definirse con una sola palabra, esa palabra sería, en vez de salmos, lo llamaríamos alabanzas, porque son alabanzas. Así es. Y es lo que Dios dice, que por medio de él sacrificio de alabanza. Es lo que Dios quiere, una alabanza, un aleluya. La alabanza es la misma palabra que aleluya, alabado sea Jehová. Aleluya es la contracción de la frase alabado sea Jehová. Entonces, cuando tú dices aleluya, estás diciendo alabado sea Jehová. Ahí está. Así que dice el Salmo 7, versículo 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 43, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La alabanza de continuo estaba en la boca de todo aquel que, y debe estar en la boca de todo aquel que ama y agradece a Dios todo lo que ha hecho por él. Que no ha recibido la retribución debida a sus pecados, sino que porque se ha arrepentido y porque Dios es misericordioso, ha sido perdonado y limpiado. Y está muy agradecido. Esa es esa alabanza que Dios quiere escuchar de nuestros labios. El sacrificio que Dios desea es el clamor de nuestros labios en alabanza. Puesto que todos los creyentes del Nuevo Testamento son sacerdotes, entonces todos pueden ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Sabéis que solamente los sacerdotes podrían ofrecer sacrificios? Los demás venían y dicen, venga sacerdote, te lo traigo aquí a ti para que tú lo ofrezcas. Pero en el Nuevo Testamento dice que tú y yo, hombre o mujer, adulto o joven, si has conocido a Cristo, eres sacerdote delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 5. No, capítulo 2. Yo sabía, digo. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sí, sacerdotes, pero santos es lo que Dios quiere. Santo quiere decir apartado. Esta mañana hablamos de separación, pues eso es lo que quiere decir. Un sacerdote que se separa para Dios, que se dedica a Dios. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, vuelvo a repetir, no hay alabanza, no hay sacrificio, ni hay servicio que estaremos viendo, ni nada que pueda hacer que no sea en Cristo, que sea agradable a Dios. Por eso, aunque un incrédulo diga, he hecho lo mismo que ha hecho fulanito que es cristiano, así que yo debo de tener lo mismo que él tiene, porque si él ha dado €1 en la ofrenda, si yo he hecho el mismo euro, debo tener lo mismo que él tiene. Y Dios dice, ¿mora Cristo en ti?
Porque tanto Él como tú, si no es la obra de Cristo en tu corazón, no sirve para nada. ¿Entiendes? No puedes servir a Dios si no mora Cristo en ti y Cristo gobierna tu corazón. He visto, hermanos, que han servido al Señor de manera que no han dejado a Cristo morar y vivir y tomar las decisiones en sus vidas. Y no ha sido de bendición, ni para ellos, ni ha dado la gloria al Señor. Hermanos que decían, nadie me dice que nada, cuando yo me esfuerzo, cuando yo hago, y hay de muchos tipos, ¿eh? Hay hermanos que lo hacen de corazón, pero el que va buscando la aprobación de los hombres, dice la palabra de Dios, ya está todo. Porque no lo han hecho dejando a Cristo morar en su corazón. ¿Cuántas veces Cristo predicó un sermón y dijo, venid a darme palmaditas en la espalda? ¿A que lo he hecho bien? El sermón del monte es el sermón magistral. ¿Sabéis cuántos judíos vinieron a echarle la mano y decir, bien, qué buen predicador eres? Y no estoy diciendo que no está bien reconocer cuando la palabra del Señor se nos predica, pero no reconozcamos a los hombres. Reconocer a Cristo y a su palabra, a su espíritu, a su iglesia, que debe darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Así es. Dice en el versículo número 9, primera de Pedro, capítulo 2, hemos leído el 5, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hombre, ¿y los sacerdotes? No, vosotros sois el real. Los otros sacerdotes murieron y los que no hicieron ni vivieron para el Señor, ahí se quedaron. Pero tú has sido sacerdote por la orden de Melquisedec. Es de donde viene Jesucristo, que es eterno. Él es el eterno. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Otra vez, ese adquirido por Dios, ya sabéis lo que le costó a Dios, ¿no? Hacerte a ti un hijo de Dios, un sacerdote para el Señor, una alma que va a vivir eternamente con Él. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué bendición! Ahora soy un sacerdote para Él. ¿Cómo no voy a alabar y anunciar la luz del Señor? Él te quiere salvar. Él quiere iluminar tu corazón. Él quiere rescatarte de las tinieblas. Le alabaré con todo mi corazón. ¡Qué bendición! ¿De qué habla tu boca? Te pregunto. Estamos hablando de alabanza, pero en el día a día, sí, de las puertas de la iglesia para adentro, normalmente no digo ninguna palabrita que suene mal. Todo suena muy bien. Pero ¿de qué habla tu boca? El Señor Jesucristo un día contestó y dijo, ¿sabéis de qué habla vuestra boca? De lo que hay en vuestro corazón. ¿Qué hay en vuestro corazón? ¿De qué lo llenas? ¿De qué estás empachándote, por decirlo de alguna manera? Empapándote, mejor dicho, sería. La boca habla de lo que llevas en tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. En Santiago, en el capítulo número 3, si queréis ahí después de Hebreos viene Santiago, en el capítulo número 3 nos habla y nos dice, hermanos, ¿cómo puede ser que habéis sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo y la lengua no lo demuestra? ¿Qué está pasando con la lengua? No, es que no tiene huesos. Si tuviera huesos, le quebraríamos los huesos para que no hiciera lo que hace. Porque es un miembro muy pequeño que está en medio del cuerpo, pero es el peor de todos los miembros que tenemos en todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios que si alguno es capaz de dominar su lengua, ese hombre es capaz de controlar todo su cuerpo. Y la lengua no es solamente lo que se oye, es también lo que pienso, que muchas veces algunos dicen, miramos la letra, no el espíritu, y el Señor Jesucristo dice, no, el espíritu también. Porque algunos dicen, no, yo nunca me he ido con ninguna mujer, y el Señor dice, pero el que la mira y la desea,
en tu corazón está adulterando. Y aquel que no roba físicamente dinero, pero roba tiempo, es también un ladrón. Mirar el espíritu de lo que está enseñando la palabra del Señor. Entonces dice Santiago, capítulo número 3, versículo número 9. Con ella, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y ahora dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está pasando? Os voy a poner un ejemplo, a ver si alguien ha visto esto alguna vez. Y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada y agua amarga? Porque salada mejor, pero se puede beber un poquito, pero ¿amarga? ¿Alguien ha visto una fuente que dice, sale un chorrito dulce y un chorrito amargo? Un chorrito dulce y un chorrito amargo. No. O sale dulce o sale amargo. ¿Eres del Señor? Entonces, ¿tu boca qué hace? Así es. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, que cuando hablas, en cualquier situación de tu vida, mírate, fíjate un poquito, nos dice ahí, mira cómo reacciona Cristo en una situación difícil. Porque realmente cuando las cosas van bien es fácil que, como no me he encolerizado y como no me has pisado los callos que tengo en el pie y como no me has molestado, pues no me enfado. Pero cuando te pisan, cuando te molestan, cuando te insultan, ¿cómo reaccionas? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Porque nuestro sumo ejemplo es Jesucristo. Él se sacrificó hasta este punto. Primera de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, anda. A Cristo nunca le maldijeron, ¿verdad? Sí que le maldijeron. Sí que le maldijeron. Le dijeron justo por el opuesto, no porque sea igual de poderoso que él. Por Satanás está haciendo esas obras. Le llamaron Satanás, Belcebú, es lo mismo que Satanás. No, hombre, ni por casualidad. Es que ni ando con Satanás, ni Satanás tiene nada que ver conmigo. Eso es una ofensa muy grande, muy grande. Pero además, le llamaron y le insultaron llamándole bebedor y comilón y glotón, porque tenía compañerismo para hablar de Dios a otras personas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ah, mira, y Él es Dios. Y Él dice, no voy a amenazarle, conocí una supuesta hermana en una ocasión que dice, ¿sabes, pastor? Yo, cada vez que alguien me mira mal, le echo una maldición. Al día siguiente se muere. Digo, ya. Yo a veces no me he enterado, pero cuando yo echo una maldición, digo, hermana, y entonces le conté la historia, vosotros si lo sabéis, de dos discípulos que el Señor Jesús los llamó Boárgenes. Y Boárgenes significa hijos del trueno. Y esos hijos del trueno decían, como estas personas no han escuchado el Evangelio, Señor, déjanos que mandemos que caiga fuego del cielo sobre ellos. No, hermano, no.
Cuando veas el fuego que está cayendo en las ciudades incluso pecadoras, y cuando veas los andamios que se están cayendo incluso en lugares de pecadores, pide al Señor y ruega que la gracia del Señor toque algún corazón. En vez de decirles aquí, eso está bien que les pase. No. El sacrificio ama al prójimo. No hay sacrificio sin amor verdadero. Sacrificio verdadero sin amor verdadero, las dos cosas. Así es. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Pues el Señor Jesucristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero tú dices, ¿ves que Jesucristo es Dios? Vamos a coger a uno de sus discípulos, Saulo de Tarso. Se convierte, es hecho una nueva criatura. Él maltrataba a la iglesia y maltrataba a las personas. Ahora dice, cuando me maltratan, ¿sabes lo que hago? Cojo piedras y se las tiro, porque es lo que hice con Esteban, pues ahora lo hago con los que le atacaron. No, hermano, no. Nos dice la palabra de Dios que en Hechos 16, cuando fue a predicar a los filipenses, tras hacer una buena obra de librar a una muchacha que tenía un demonio, él fue apresado y encerrado en la cárcel, pero primero apaleado a su espalda, golpeado y maltratado, y cuando estaba dentro de la cárcel, empezó, ¡carcelero! ¡Que te caiga un rayo! No. Silas, vamos a orar al Señor y vamos a alabar al Señor. Porque Dios es bueno. No nos han matado. Con 39 palos, porque eran 40 menos 1, para no pasarse eso los judíos, no sé los romanos cómo lo harían, pero parecido. Ya era bastante y aún así dicen, mira, Dios nos ha dado fuerzas, vamos a alabar al Señor. Y alababan al Señor. Y daban testimonio. ¿Tú das testimonio de la palabra de Dios? Él había aprendido a vivir en la presencia del Señor. Sabía, seguro, Saulo de Tarso, el Salmo 16, versículo 11, en su presencia hay plenitud de gozo. Se gozaba porque estaba en la presencia del Señor. ¿Estás en la presencia del Señor constantemente? La verdad es que sí. Lo que pasa es que Él sí que está presente. Eres tú el que quizás lo siente ausente, pero está presente. Siempre el Señor. Hagas lo que hagas, hermano, el Señor está presente. Vengas o no vengas a la iglesia, el Señor está presente y toma cuenta de ti. ¿Le alabas? Ven a la casa de alabanza. ¿Le quieres honrar? Dale el día del Señor al Señor. ¿Le quieres glorificar? Ten comunión con los hermanos que glorifican el nombre del Señor. En el Salmo 63, versículos 3 y 4 dice, porque tu amor es mejor que la vida, mis labios te glorificarán. Te alabaré mientras viva y en tu nombre alzaré mis manos. Qué bueno que el salmista y Pablo llenaban su corazón de esas alabanzas al Señor en cualquiera que fuera su condición. ¿Cómo puedo tener fruto de labios que confiesan su nombre? ¿Cómo puedo yo tener fruto de labios que confiesan su nombre? Mira conmigo, por favor, Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo número 3. Quiero que de mi corazón salga alabanza al Señor. Pablo, dame un consejo. Soy un colosense y un alicantino. Escríbeme algo, una carta que pueden leer los colosenses y lo puedo leer yo hoy, alicantino. Y me puede servir a mí para que de mis labios salga fruto de alabanza que glorifique tu nombre. Colosenses 3:15. El 15 también, pero el 16 es donde empieza. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Qué bueno! Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De palabra glorifica al Señor y de hecho glorifica al Señor. Ahora vamos a hablar de los hechos. Quisiera hablar la segunda. Hemos visto la palabra y los hechos. Es más breve, pero porque entendéis que palabra sin hechos no es palabra eficaz o creíble, mejor dicho. Eso es importante. Entonces, apoya esas palabras de Dios, esa palabra que el Señor te da con los hechos. Si no, no estarás siendo buen oidor de la palabra y hacedor de la palabra. Serás solamente oidor. Y el Señor tuvo quejas de los que eran solamente oidores. Quería hacedores de la palabra. Quiere que no solo de labios le honren, sino que le glorifiquen con toda su vida. Que de verdad Él viva en nosotros. Así que sacrifícate sirviéndole, pero sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo sirvo al Señor, pero no estoy dispuesto a hacer nada por los demás. ¿Y qué dice el Señor? Desde luego, por supuesto, el texto nos dice de eso. Dice el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que os dais cuenta que la palabra de Dios, el apóstol Juan lo dice así en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, si nuestra alabanza a Dios no está acompañada de hacer el bien y de la ayuda mutua, entonces no es aceptable para Él. Escucha, por favor, esto es muy importante. La adoración requiere acción que honre a Dios. La adoración requiere acción que honre a Dios. Yo te voy a conocer más por tus hechos que por tus dichos. Y tú me vas a conocer a mí más por mis hechos que por mis dichos. Porque yo puedo subir aquí y decir, mira, me he aprendido la lección, la repito, pero luego bajo y vivo. Y el Señor dice, eso es tirar la palabra de Dios al suelo. No caerá mi palabra al suelo. Tu vida la tiene que sostener en alto, porque para ti es lo más importante. Busca primero esa palabra de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, el verbo de Dios. Y eso, exáltalo, y las demás cosas el Señor obrará. ¡Qué bueno es! El Señor Jesús nos dio un ejemplo de obra. Alguien se acercó a Él, voy a leerlo rápidamente y creo que con esto terminamos. Lucas capítulo número 10. Algunos niños recibieron una hoja y dirían, ¿para qué nos dio el pastor esa hoja? ¿Qué significa esta hoja de dibujar? Pues en Lucas capítulo número 10, en el versículo número 25, empieza una historia que está dibujada en la hoja que tenéis vosotros. Esa hoja tiene unos personajes que salen ahora en la historia que el Señor Jesús usó para enseñar a todos, niños, jóvenes y adultos, qué es sacrificio de obra que el Señor requiere. Dice en el versículo número 25, 10, 25, he aquí un intérprete de la ley, o sea, uno que leía mucho la Escritura y que la interpretaba o la explicaba, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¡Hala! Ya tienes trabajo. Haz esto y vivirás. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Sí, esto lo puedo hacer. Pero de repente el hombre pensó: a ver, la segunda parte que he contestado se me hace difícil de entender. Entonces le preguntó y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque claro, yo dentro de mi corazón digo que amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi ser. ¿Usted ve mi corazón? ¿Ustedes ven mi mente? Pero yo digo que lo hago, que le amo con todo mi corazón y con toda mi mente. Ah, bueno, pero la prueba de que eso lo has hecho es lo que viene ahora. Y él le dijo, para justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Porque esto no está fuera de mí, esto no está dentro de mí. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un hombre que decía él que con su mente y con su corazón amaban al Señor sobre todas las cosas. Interiormente, como nadie lo puede ver, tú no eres mi juez es Dios. Yo digo que yo amo a Dios. Pero el exterior va a demostrar qué es lo que hay en el interior. Y viéndole, pasó de largo. Anda, los hechos ya dice una cosa con su boca, pero parece que hace otra cosa con su vida. Asimismo, un levita, que precisamente el que le hizo la pregunta posiblemente era levita, precisamente. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro, ¿tanta ley conoces? ¿Tanta Biblia lees? ¿Tantas veces vas a los cultos? Y sin embargo, pasas de largo cuando tienes la oportunidad de mostrar exteriormente lo que hay en tu interior. Uy. Ahora pasa un samaritano que posiblemente doctrinalmente no estaba en todo lo correcto, pero había algo en su corazón que entendía que Dios quería obrar en su vida. Asimismo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahí empieza la obra de la redención, y vamos a verlo en un momento. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús te dice a ti y a mí y a estos oyentes: ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Dios me ha mostrado un amor en mi corazón y yo lo amo con todo mi corazón, pero cuando veo a alguien que tiene necesidad, a alguien por el que debo de orar, a alguien que sé que debo de demostrar que Cristo está en mi corazón, yo miro para otro lado y con cumplir delante de Dios me da igual cumplir delante de los hombres. Pero Dios dice: me parece que hay una dicotomía, una distorsión en tu mente y en tu corazón. No has entendido que para Dios
del dicho al hecho no hay ningún trecho. Dicho y hecho, así es Dios. Por eso dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dices que Cristo se sacrificó por ti y lo dio todo por ti y tú estás dispuesto a darlo todo por Él, entonces haz lo mismo que Él hizo. Obedece al Padre, a la palabra de Dios. Testifica al mundo que te rodea y sacrifícate si es necesario por ellos. La alabanza a Dios, bueno, en cuanto a estos hombres, no es la religión, sino la redención que trae la salvación para buenas obras que certifican esa salvación. Y eso es lo importante. Si tú has recibido la redención del Señor Jesucristo, esa salvación que Dios ha obrado en tu corazón debe de demostrarla con hechos. La alabanza a Dios en palabra y obra son inseparables. El testimonio de labios que confiesa su nombre debe estar acompañado de una vida de servicio. Por eso, en 1 de Juan 3:18, el apóstol dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Amas a Dios? Entonces, hechos y verdad. Así es. No tenemos el tiempo porque se nos ha ido, pero todos conocemos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo habla de ese sacrificio que debe de incluir palabra y obra. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más lógico, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrifícate por Cristo. Sacrifícate por el prójimo. Sacrificio pido, pero no de boca, de hechos y en verdad, basados en la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo termina diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a tu familia, ni a tu prójimo, para que sean salvos, termina diciendo el texto. Qué importante. 1 de Corintios 10, 31 y 32. Apúntatelo. No quiero ser tropiezo a nadie. Por lo tanto, ese sacrificio que Cristo hizo por mí, debo de imitarle y hacerlo yo por Él y por mi prójimo. Eso es en lo que se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sacrifícate por Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al Señor en oración.